El sistema de la radio y la televisión cubana ofrece la habitual conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública, donde se da a conocer la actualización epidemiológica de nuestro país. Hoy es 15 de marzo de 2021. En 1878, hace ya 143 años, el general Antonio Maceo protagoniza la viril protesta de Baraguá junto a otros jefes del Ejército Libertador. Todavía retumba la famosa frase que le dijera a Arsenio Martínez Campos en su propia cara: no nos entendemos. Pero después de Baraguá no ha sido poco el peligro para nuestra patria, y no han faltado anexionistas y sanjoneros que en busca de fama, fortuna o comodidad cumplen la orden de calumniar a la patria, la venden y hasta piden para ella una agresión. En cada intento les aparece un Baraguá, que no es un punto en este archipiélago, sino todo un país, hoy en pleno combate contra la pandemia de la COVID-19. A propósito, la pandemia de coronavirus ha dejado cerca de 360.000 casos ya en todo el planeta durante las últimas 24 horas, con lo que el total roza la barrera de los 120 millones de contagios en todo el mundo. Me acompaña, como es habitual en esta mañana, en la conferencia de prensa, el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, y la intérprete en lengua de señas para la comunidad sorda de Cuba, Yasmina Ramis. Buenos días, doctor. 15 de marzo, un día también histórico para la patria. Buen día, Pepe, a ti, a todo el equipo que nos acompaña, a la intérprete, las personas que escuchan la conferencia. Día memorable en la historia de Cuba, de lo más honroso, la protesta de Baraguá. Y realmente es un día de lo cual los cubanos nos sentimos muy orgullosos de la actitud que tuvieron en ese momento para la defensa de la patria, en lo cual nos mantenemos hasta el momento. Jóvenes, eran muy jóvenes, solo 32 años tenía el general Antonio Maceo cuando protagoniza esta protesta. Muy joven y muy valiente. ¿Cómo no? Bueno, el día todavía con resultados no favorables. Lamentablemente 4 fallecidos en el día de hoy. Lamentablemente una cifra de casos confirmados que, aunque inferior, pero de todas formas muy elevada para los propósitos de Cuba, y todavía pues pidiendo y exigiendo el cumplimiento de todas las medidas que están establecidas para que logremos nuevamente controlar este incremento que hemos tenido de los casos. Lamentamos mucho y damos las condolencias a familiares y amistades de una paciente de 79 años de edad del municipio Habana del Este, aquí en La Habana, contacto de un caso positivo con antecedentes de una cardiopatía isquémica e hipertensión arterial que comenzó el día 11 de marzo con algunos síntomas dados fundamentalmente por decaimiento. Fue evaluada por su médico de familia, se hizo el diagnóstico, se ingresó, lamentablemente tuvo una evolución un tanto tórpida, de hecho nada más que estuvo un día en terapia intensiva, y después de un empeoramiento de su cuadro clínico, gasométrico y radiológico, pues hace una parada cardíaca en asistolia, de la cual no fue posible su reanimación. Reiteramos nuestras condolencias a familiares y amistades. Lamentamos mucho el fallecimiento de una paciente femenina también de 80 años de edad, de aquí de la provincia de La Habana, del municipio de Guanabacoa, contacto de caso positivo también con una cardiopatía isquémica e hipertensión arterial, que comenzó sus síntomas el día 5 de marzo, identificada por su médico de la familia con tos húmeda, secreción nasal, falta de aire y decaimiento. Se evaluó, se hizo el test de antígeno,
resultó positivo, se ingresó, se confirmó mediante el PCR y después de una estadía hospitalaria de 6 días, 4 de ellos en terapia intensiva, tuvo una hipotensión arterial marcada, sudoración, cianosis, hizo una parada cardíaca, se hicieron las maniobras de reanimación y lamentablemente no pudo ser reanimada esta paciente y fallece. Nuevamente las condolencias a familiares y amistades. En el día de ayer, un paciente de 82 años, de aquí de La Habana también, del municipio Habana del Este, con antecedentes de hipertensión arterial y un linfoma no-Hodgkin que ya padecía, que comenzó los síntomas el día 2 de marzo, se evaluó por ser contacto de un caso positivo, por tenía tos húmeda en la evaluación que se hizo la prueba del test, fue positivo, se ingresó y una estadía de 7 días en el hospital, 2 de ellos en terapia intensiva, pues en un momento determinado hizo una parada cardíaca en asistolia de la cual tampoco fue posible su reanimación y fallece. Reiteramos nuestras condolencias a familiares y amistades. Disculpen, yo dije 4 fallecidos, realmente son 3 fallecidos. Ingresados en nuestros hospitales, centros de atención, 25.127 pacientes, 120 menos que el día anterior, discreta disminución, expresión del balance entre altas, o sea, recuperados y casos ingresados. Sospechosos 4.113, en vigilancia 16.787 y activos confirmados ingresados en los hospitales 4.227, 64 menos que el día anterior. Se procesaron 20.878 muestras para el diagnóstico de COVID-19 en todos los laboratorios de nuestro país que se encuentran funcionando para el diagnóstico de esta enfermedad. Como ustedes ven, prácticamente 21.000 muestras se procesaron en correspondencia con el número de casos, el número de contactos, el número de sospechosos, el número de viajeros y el seguimiento de los viajeros y de los contactos. Esto permitió el diagnóstico en el día de ayer de identificar 734 personas con COVID-19 en nuestro territorio. Estamos hablando de un 3,5% de positividad y bueno, ese es el resultado del día de ayer. 734 personas se diagnosticaron con COVID-19. De esta forma, Cuba ya acumula 2.670.824 pruebas para el diagnóstico de la COVID-19 realizadas en Cuba. Y se han diagnosticado un total de 62.206 pacientes con COVID-19. Estamos hablando del 2,33%. Todos los laboratorios procesaron muestras de todas las provincias. Ahí ustedes tienen en el gráfico el comportamiento. La Habana con el mayor número, como siempre ha ocurrido, por la complejidad de La Habana. Santiago de Cuba, Matanzas, Ciego de Ávila, Granma, Camagüey, así. Y como ustedes pueden ver, pues de todos los territorios se procesaron muestras. Ahí acompañamos hoy la presentación de un gráfico que nos aportó el profesor Millán, donde se ve el comportamiento de las muestras desde el 15 de noviembre. Se pueden apreciar cómo en aquella fecha, con un número de muestras menor a los 10.000, se ha ido incrementando hasta el día de hoy, que es la cifra más alta que hemos tenido, con 20.000
20.878. Habíamos tenido un día de 20.578, pero realmente ya el día de hoy superó esa cifra. De los 734 pacientes diagnosticados ayer, 733 autóctonos y cada vez menos casos importados. Expresión de los protocolos que se tienen en control sanitario. Acuérdense que además de reducir el número de vuelos, el número de pasajeros, también se exige la presentación de un test de PCR, de una prueba de PCR realizada 72 horas antes de arribar a Cuba, negativa como es natural. Eso es un requisito que se pide. Se toma la muestra en el momento que llega al aeropuerto y se va a un aislamiento no domiciliario, sino en un centro de aislamiento o en hotel para los turistas, para los cubanos que aceptan y se pagan esta modalidad, y ahí se les repite la prueba al 5.º día. Eso es lo que ha permitido pues ir reduciendo el número de casos confirmados importantes, y lo más importante todavía, que se evite la transmisión cuando arriban a nuestro país. Ahí ustedes lo tienen en el gráfico, el número de casos en el día de ayer, el número que es inferior al del día anterior, que habíamos tenido un total de 914 casos, ayer 734, y se reduce también el número de autóctonos, que es importante porque es la transmisión en nuestro país. Podemos decir de una reducción en comparación con el día anterior, pero no quiero que se interprete como que está resuelta la situación epidemiológica. 734 casos confirmados en un día en nuestro país es una cifra muy elevada, que vamos a ver el comportamiento por provincia que traduce mejor donde tenemos una mayor o una menor transmisión, pero transmisión en toda Cuba. El 97,8% de todos los diagnosticados ayer, fíjense que este porciento se va incrementando, contactos de casos confirmados. Y entonces ahí tenemos el grupo de riesgo mayor. Y lamentablemente los 3 fallecidos en el día de hoy, que se informan en el día de hoy, pues contactos de casos positivos. Realmente es un grupo de mucho riesgo. Y con este comportamiento en el día de hoy, ya el 91,4% de todos los pacientes diagnosticados en Cuba han sido contactos de casos confirmados previamente. Un paciente con fuente de infección en el extranjero, y ya se acumulan 4.911, el 7,9%, que han sido fuente de infección en el exterior. Ese es el acumulado en toda la pandemia. Ayer y hasta el día de hoy, 15 casos de los diagnosticados, se trabaja para precisar su fuente de infección. Del 1 de noviembre a la fecha, este porciento se acumulan 10.741 casos diagnosticados relacionados con viajeros internacionales. Eso representa el 19,4% de todos los casos desde el 1 de noviembre. Por provincia, los 734 casos se corresponden el mayor número, aunque en una cifra inferior, La Habana con 393, Granma nuevamente una cifra muy elevada, 95, igual que Pinar del Río, 59, que debe ir al control con las medidas que se adoptan, igual que todos los territorios. Santiago de Cuba, 32, Camagüey, 31, Holguín, 30, Artemisa, 26, Santi Espíritus, 18, Guantánamo, 12, Mayabec y Las Tunas con 10 cada uno, Cienfuegos, 7, Villa Clara, 5, Matanzas, 3, el municipio especial Isla de la Juventud, 2 casos confirman en el día de ayer, autóctonos,
y Ciego de Ávila con un caso en el día de ayer. El 48,4% de los diagnosticados ayer del sexo femenino. En el acumulado, el 48,4% se corresponden con el sexo femenino y el 51,6% con el sexo masculino. Un predominio en el sexo masculino. Comportamiento que hemos tenido desde principios de la pandemia. 47,4% totalmente asintomático en el momento del diagnóstico. En el acumulado es el 53%. Característica de la enfermedad que se mantiene, que se reitera y que hace muy complejo su control. Por grupos de edades, 89 menores de 20 años, cifra todavía muy elevada, más elevada todavía, 81 de 18 y menos años de edad. Todas las provincias confirman casos en las edades pediátricas, excepto Ciego de Ávila, Villa Clara y el municipio especial Isla de la Juventud. De los 81 ayer, 10 lactantes, cifra muy elevada y que realmente entraña mucho riesgo para la salud de nuestros niños. La Habana, 3 de estos 10 lactantes, Camagüey y Granma con 2 de cada uno, y Pinar del Río, Mayabeque y Holguín, un lactante de cada una de estas provincias. Ya se acumulan 7.192 niños, jóvenes, adolescentes en edades pediátricas que se han diagnosticado con COVID-19. Y de esos 7.192, 352, cifra muy elevada, son lactantes. Activos 675, recuperados el 90,2% y no se reportan pacientes graves y críticos. Y llamo la atención, creo que diariamente enfatizamos lo que representa la COVID-19 en los niños, en las edades pediátricas. Creo que es importante que se acaben de adoptar las medidas. Estas no son medidas de policía, estas son medidas más bien de la familia, más bien de las amistades, que protejan este grupo de población. Y ahí hay una parte de este grupo, ya un poco más mayorcitos, pero dentro de los de 20 y menos o 18 y menos, que lamentablemente muchas veces se contagian y traen a la casa la transmisión a una persona ya de mayor edad. De 20 a 39 años, 246, de 40 a 59, 264, y del grupo de más riesgo por la evolución de su enfermedad, 60 y más, 135 casos en el día de ayer. Se diagnostica un caso importado en el día de ayer de la provincia de Artemisa, una viajera cubana procedente de Rusia, del municipio San Antonio de los Baños. Se diagnostican ayer 2 extranjeros con COVID-19, los 2 autóctonos propios de transmisión en nuestro país, uno de Italia, de aquí de La Habana, y una de Bolivia, de la provincia y el municipio de Las Tunas. 733 casos autóctonos, cifra inferior a la del día de ayer, pero muy elevada. Pinar del Río, con 59 casos confirmados ayer, tiene un incremento con respecto al día anterior, 18 más, además todavía con una dispersión importante en 7 de sus 11 municipios, aunque la mayor transmisión la tienen en el municipio cabecera, con 32 casos en el día de ayer. La Palma con 8, Consolación del Sur con 7, Minas de Matajambre con 5, San Juan y Martínez y Guane con 3 cada uno, y el municipio de Sandino confirma un caso autóctono en el día de ayer. Artemisa disminuye discretamente, pero cifra elevada,
todavía con una transmisión importante en el municipio cabecera y en otros municipios también. 25 casos autóctonos, en el municipio de Artemisa 7, San Cristóbal 6, Mariel y San Antonio de los Baños 4 cada uno, Candelaria 2 y Alquizar y Bauta un caso autóctono cada uno en el día de ayer. La Habana disminuye el número de casos confirmados ayer autóctonos, pero una cifra todavía muy elevada para los propósitos de La Habana y expresión de la transmisión que se mantiene todavía. Además, como ha sido característico en este tercer incremento de casos que ha habido en Cuba, con una dispersión en sus 15 municipios. Ayer, Guanabacoa con el mayor número, 60, seguido de Arroyo Naranjo con 50, Centro Habana 37, San Miguel del Padrón 35, El Cerro y Habana del Este con 28 cada uno, Habana Vieja 25, Boyeros 23, Playa 22, 10 de octubre 19, Regla 18, La Lisa 14, Marianao 12, Cotorro y Plaza de la Revolución con 11 cada uno. Mayabeque confirma 10 casos en el día de ayer, todavía dispersos en el territorio en 7 de sus 11 municipios. Guines y Nueva Paz y San José de las Lajas con 2 cada uno. Quibicán, Batabanó, San Nicolás de Bari y Melena, un caso autóctono cada uno. Matanzas, que sigue manteniendo el control de la pandemia, confirma 3 casos ayer, uno en Colón, Matanzas y Calimete, uno en cada uno de estos municipios. Cienfuegos, 7 casos confirmados ayer, pudiéramos decir con un incremento en comparación con el día anterior, pero todavía muestra un control de la pandemia. El mayor número en el municipio cabecera, Cienfuegos con 3, seguido con Rodas también con el mismo número, y Aguada de Pasajeros confirma un caso autóctono en el día de ayer. Villa Clara reduce el número de casos confirmados a 5 casos ayer, 2 del municipio Santa Clara y de Ranchuelo, Manicaragua y Caibarién, 1 de cada uno. Santi Espíritu con 18 casos ayer, también una cifra inferior al día anterior, el mayor número en el municipio cabecera, que es realmente donde Santi Espíritu mantiene una transmisión importante, con 6 casos, pero también ayer de Yaguajay y de Cabaiguán 4 casos de cada uno, de Trinidad 2, de Tahuasco y de Jatibonico 1 caso en cada uno. Ciego de Ávila 1 caso en el día de ayer del municipio cabecera. Camagüey 31 casos en 5 de sus 13 municipios. El mayor número, que es además donde Camagüey tiene la mayor transmisión, en el municipio cabecera de Camagüey, con 20 casos ayer. Le sigue Guaymaro con 6, Santa Cruz del Sur con 3, Nuevitas y Naguayú con 1 cada uno. Las Tunas incrementa el número de casos, 10 ayer, no obstante todavía no evidencia una transmisión muy relevante, aunque está teniendo casos autóctonos. Y como siempre hemos dicho, el mayor número se viene comportando en el municipio cabecera, de Las Tunas, Amancio Rodríguez con 1 caso en el día de ayer. Holguín incrementa el número de casos a 30 autóctonos ayer, la mayor número de casos en el municipio Holguín, con 15, que es además donde tiene la mayor transmisión, Moa con 8, Mayarí con 5, y Antilla y Sagua de Tánamo con 1 cada uno. Granma, provincia que no ha logrado controlar la pandemia, con 95 casos autóctonos ayer, superior en 13 al día anterior, además con una dispersión que abarca en el comportamiento de los casos autóctonos ayer 10 de sus 13 municipios. Bayamo el mayor número, donde tiene la principal transmisión,
57, Manzanillo 19, Iguaní 12, Niquero, Guisa, Campechuela, Bartolomé Mazó, Boyarriba, Cauto Cristo y Río Cauto, con un caso autóctono en cada uno de ellos. Santiago de Cuba, al confirmar 32 casos ayer, todavía con una transmisión importante en el municipio cabecera, 25 casos autóctonos ayer, Palma Soriano 3, Contramaestre 2, Songolamaya y San Luis, con un caso autóctono cada uno. Guantánamo, 12 casos autóctonos ayer, provincia que tuvo una transmisión muy elevada, que se adoptaron un grupo de medidas, que han elaborado un plan de conjunto, como es natural. Su Consejo de Defensa lo elaboró de conjunto con las autoridades de salud y que está permitiendo un control de la pandemia en ese territorio. 11 de los 12 en el municipio cabecera y 1 en el municipio de El Salvador. Y finalmente el municipio especial Isla de la Juventud confirma 2 casos autóctonos ayer, que es inferior al día anterior, pero todavía para este municipio es elevado. Este es el comportamiento. Yo he ido desplazando algunas provincias que van disminuyendo, hay otras que incrementan y también lo hemos enfatizado, pero realmente todavía en nuestro país, en ningún territorio, podemos cantar victoria de que esté resuelto el problema de la transmisión. Podemos decir que hay transmisión en toda Cuba, que tenemos que seguir adoptando medidas, que nuestra población tiene que seguir participando activamente en el control de este incremento de casos que hemos tenido a partir del mes de noviembre del año pasado y que se mantiene en la actualidad. De esta forma, la tasa de incidencia de Cuba se incrementa a 109,6 por 100.000 habitantes, tasa de incidencia de casos confirmados en los últimos 15 días. Reitero, se incrementa a 109,6. La provincia de La Habana, que también incrementa su tasa en los últimos 15 días a 282,6. Mayabé, que se mantiene en el segundo lugar con 212,6 por 100.000 habitantes. Pinar incrementa a 172,7, igual que el municipio especial a 148,5. Santi Espíritu, una discreta disminución a 107,8 y Granma con un incremento en su tasa a 105,2 por 100.000 habitantes. Son las 6 provincias que tienen tasas superiores en nuestro país. Las Tunas, con una tasa de 14,4, también un poco superior en comparación con el día anterior, y Matanzas con 9,8, que también se incrementa, pues son las 2 provincias con tasas menores en nuestro país. Los municipios que aportan el 45,2% de todos los casos confirmados en nuestro país en los últimos 15 días, se mantiene La Habana con 10 municipios, Mayabeque con 1 y Pinar del Río con 1. Y en orden de mayor a menor tasa, Melena del Sur en el primer lugar con una tasa de 1.329,4, le sigue Habana Vieja, San Miguel del Padrón, Regla, Guanabacoa, Cotorro, Centro Habana, todos estos de la provincia de La Habana. Después viene Pinar del Río y ya después los últimos 4 también de la provincia de La Habana. Cerro, Arroyo Naranjo, Habana del Este y 10 de octubre. Ahí se concentra la incidencia del 45,2% de los casos diagnosticados en Cuba en los últimos 15 días. Brevemente la provincia de La Habana, ahí se puede ver la curva, todavía muy elevada y medio que en meseta en los últimos días, con la mayor afectación
en Habana Vieja, San Miguel del Padrón, Regla, Guanabacoa, Cotorro, Centro Habana, pero con mucho riesgo en todo el territorio. Mayabeque, discretamente inferior en el día de ayer, pero todavía con un comportamiento elevado y con la mayor transmisión en Melena del Sur, San José de las Lajas y Güines. Pinar del Río, todavía elevada la transmisión, ahí ustedes pueden ver la curva, fundamentalmente en su municipio cabecera, Pinar del Río, con una tasa de 318,9. Le siguen Minas de Matahambre, San Luis y La Palma. Santi Espíritu, una disminución en comparación a ayer, pero ahí ustedes pueden ver la curva, elevada todavía. Y la mayor transmisión la tienen en los municipios Santi Espíritu, Trinidad y La Sierpe. Ahí es donde tiene la mayor transmisión de la enfermedad. Granma, con una curva que es ascendente francamente, como se puede ver ahí, con la mayor transmisión en el municipio de Bayamo, es donde tiene realmente la transmisión más importante, aunque presenta casos en 12 de sus 13 municipios en los últimos 15 días. Artemisa, una especie de meseta ahí en los últimos días, de todas formas una tasa elevada, fundamentalmente en Guanajay con 208,1, Mariel, San Cristóbal, Artemisa y Bauta es donde tiene las mayores transmisiones, aunque reporta casos de todos sus municipios. Camagüey, ahí está la curva, parece que quiere descender, pero de todas formas con una transmisión muy elevada en el municipio cabecera, Camagüey, seguido de Vertiente, Guaymaro y Carlos Manuel de Céspedes. Y también en el orden de tasas más elevadas, estos son las provincias con tasas más elevadas de nuestro país. El resumen en Cuba, de los 62.206 personas que se han diagnosticado con la enfermedad, ingresados el 6,8% de ellos, estamos hablando de 4.227. De estos 4.227, 4.140, el 97,9%, con una evolución clínica estable. Lamentamos en el día de hoy el fallecimiento de 3 personas. Reiteramos nuestras condolencias a familiares y amistades. Y con esta cifra ya se suman 373 fallecidos en el acumulado, para una tasa de 0,60 contra 2,21 en el mundo y 2,39 en las Américas. Similar al comportamiento de ayer. 2 evacuados y 54 retornados a sus países después del diagnóstico. Ayer 795 altas, 61 más que los diagnosticados en el día. Esto permite un balance positivo en cuanto a disminución del número de activos, y ya con estas 795 altas de ayer, pues el 92,5% de todas las personas diagnosticadas en Cuba, estamos hablando de 57.550 pacientes, se han recuperado de la enfermedad. En nuestras terapias intensivas, una cifra realmente muy elevada de casos ingresados, confirmados, 87, incluso 12 más que el día de ayer. Mucho riesgo en la evolución de estos pacientes. 35 críticos, 4 más que ayer, y 8 graves. Ahí también, con el aporte del profesor Millán, podemos ver en un gráfico el incremento que se ha producido, como yo decía, a partir del mes de noviembre.
ahí aparece en el gráfico, casos nuevos del 15 de noviembre en adelante. Ahí ustedes ven cómo el incremento que se ha producido, que se mantiene. Ustedes ven que en determinado momento hay días que disminuye, pero realmente no se logra una sostenibilidad en la reducción, lo cual es expresión de la transmisión. Este es el comportamiento que lamentablemente hemos tenido. Y acompañado de esto, pues también se puede ver en el otro gráfico del total de graves y críticos por día. Ahí en color medio que verde, los fallecidos, el otro oscuro, los críticos y los graves, que son las cifras, que también ustedes ven. Ahí está toda la pandemia y ahí sí se puede ver cómo cada vez que hemos tenido un incremento, en el primer incremento que tuvimos el año pasado, el segundo, pues se incrementaron los fallecidos, los críticos y graves. Pero indiscutiblemente el comportamiento del 15 de noviembre a la fecha, pues traduce la complejidad epidemiológica de nuestro país. En resumen, el gráfico final del comportamiento en Cuba, ya se acumulan 11.616 casos confirmados en el mes de marzo. Siempre recuerdo, estamos todavía en los primeros 15 días del mes de marzo, 14 días del mes de marzo. Siempre hago referencia al mes que mayor número tuvimos, febrero con 23.004, y bueno, realmente estamos casi con un comportamiento similar, que trabajamos para que hubiera reducido, pero todavía no se ha logrado. Y un número de fallecidos de 49, todavía elevado, aunque la tasa es de 0,42%, realmente una tasa inferior a la que tuvimos en febrero, a la que tuvimos en enero, pero es que todavía el mes no se ha terminado. Como ves, Pepe, y todas las personas que nos escuchan, seguimos trabajando, todavía muy compleja la situación. Creo que se pudo caracterizar por provincia, donde más, donde menos, por municipio, donde más, donde menos, pero decir que en algún otro lugar no es así, no hay transmisión, sería engañarnos y que nuestra población se confíe, que es lo que no queremos en ningún momento. Que sigan viendo como un gran peligro. Primero por la enfermedad, que te puede salvar, no puede que no te dé, pero sin embargo te puede dejar un número de secuelas importantes. Y la calidad de vida después, pues también se ve afectada. Y lo que es todavía peor, por los fallecidos que siempre acompañan estos incrementos de la enfermedad, a pesar de los protocolos de tratamiento, de los nuevos medicamentos, de las acciones preventivas que se hacen con algunos medicamentos. Pero de todas formas es una enfermedad que al no tener cura hasta el día de hoy y presentar algunas complicaciones en su evolución, pues tiene mucho riesgo para la vida de las personas. Bueno, las noticias no son para nada positivas en torno a la información epidemiológica de nuestro país. Sigue siendo muy importante el apoyo de toda nuestra población, la unión de conjunto para este combate contra la COVID-19. Ya escuchaban al doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública de la República de Cuba. Hoy se reportan 734 casos positivos a la COVID-19, se informan hoy. También el fallecimiento de 3 personas y se dieron 795 altas médicas en el día de ayer. Una cifra un poquito mayor a la cantidad de casos confirmados de COVID-19 en nuestro país. Sigue siendo muy alto el nivel de dispersión de esta enfermedad en toda Cuba y tenemos que seguir luchando contra esta enfermedad
de conjunto, entre todos. Se incorpora a nuestra transmisión la intérprete en lengua de señas para la comunidad sorda de Cuba, Mercedes González. Vamos a una pausa y al regreso analizaremos la situación internacional. La línea confidencial antidrogas amplía su servicio. Brindará apoyo psicológico para la prevención y manejo de las afectaciones psicológicas generadas por la COVID-19. Mantiene su funcionamiento las 24 horas del día de manera gratuita. Línea confidencial antidrogas 103. Ya estamos de vuelta en nuestro estudio. Ahora analizaremos la situación internacional en torno al tema de la COVID-19. En la presentación de nuestro programa se hablaba del aumento de contagios y de casos en las últimas 24 horas a nivel internacional. Doctor. Así es, Pepe, todavía muy complejo. Ayer se diagnosticaron 355.219 pacientes con COVID-19 en el mundo. Cualquiera diría, bueno, bajamos de 500.000, pero que era lo que habíamos tenido en los últimos 2 días, pero realmente de todas formas una cifra muy alta. Además, sabemos que no siempre tiene estabilidad y por lo tanto se incrementa, disminuye. Esto hace que ya el número de personas que han tenido COVID en el mundo ascienda a 120 millones, ya pasamos de los 119, 120.215.525 pacientes diagnosticados con COVID. El número de activos muy elevado, ahí ustedes lo tienen, 20.836.035. Estas son personas con la prueba positiva, con una capacidad de transmisión muy importante si no se cumple el aislamiento y que realmente entrañan mucho riesgo para la transmisión en el mundo. Fallecen 6.729 personas ayer y eso hace que ya la cifra total ascienda a 2.661.987 para una letalidad, como habíamos dicho, de 2,21%. Las Américas como epicentro de la pandemia, con 150.839 pacientes diagnosticados ayer, pues ya la cifra total asciende a 53.712.949 personas que han tenido COVID en nuestra región. Fallecieron ayer 4.159, ya la cifra total asciende a 1.287.256 fallecidos, una letalidad más alta que el mundo, 2,39%, y una cifra de casos activos ayer muy elevada, 9.441.827. Ahí, si quiere, vamos directamente al gráfico donde aparecen los países con mayor reporte de casos. Ahí ustedes lo tienen. Brasil se sigue manteniendo como, pudiéramos decir, las Américas epicentro de la pandemia, aporta el 44,68%. Pero dentro de las Américas, que durante un periodo de tiempo estuvo los Estados Unidos de Norteamérica a la cabeza, sin embargo ahora es Brasil el que tiene el mayor número de casos, con reporte de casos en los últimos 24 horas, 70.934. Le sigue Estados Unidos con 41.866, Francia, la India, Italia, Polonia, Turquía, Rusia, Ucrania e Irán. Todos estos países con cifras de miles de casos y realmente es donde tenemos la mayor transmisión en el mundo en estos momentos. Cuando vemos el número de casos activos por países, sin embargo, Estados Unidos de Norteamérica es la que tiene el mayor número, 7.390.000, Francia con más de 3 millones, Brasil con más de 1 millón,
Bélgica, Reino Unido, Italia, Rusia, Polonia y México son los países que tienen el mayor número de casos activos hasta el día de ayer. Y cuando vemos el gráfico de los que reportan el mayor número de fallecidos, pues Brasil, estamos hablando estos son reportes de las últimas 24 horas, del día de ayer, pues Brasil, igual que aporta el mayor número de casos en el reporte, también aporta el mayor número de fallecidos, 1.940 en un solo día, es el 28,8% de todos los que han fallecido en el mundo. Estados Unidos en segundo lugar, México con su tasa de incidencia elevada aporta el 6,4%, Rusia, Italia, Perú, Francia, Ucrania, República Checa y Polonia. Esos son los países que aportan el mayor número de fallecidos en las últimas 24 horas. Esta es la situación del mundo, Pepe, como tú comentabas, todavía muy compleja, todavía con muchos riesgos de transmisión, con las contradicciones en las vacunas, algún que otro país que si no va a utilizar AstraZeneca porque provoca coágulos, porque han presentado algunas. La Comunidad Europea ha suspendido la AstraZeneca. Sí, pero de todas formas otros países las están aplicando y sí, realmente hasta que no se alcance, como siempre hemos dicho, un % de cobertura importante en el mundo de vacunación, de personas vacunadas, 70, 80%, pues todavía los efectos en cuanto a la transmisión, claro, si esa vacunación se acompañara de medidas de restricción, pues realmente el impacto sería mayor. Pero es que muchos países todo lo contrario, han apostado porque sea la vacuna, muchos países no, perdón, algunos países han apostado porque la vacuna sea la solución y las otras medidas tal vez no se le dé la mayor importancia. Que nosotros en Cuba, que todo el mundo sabe, el ensayo clínico que se está haciendo fase 3 en La Habana, en Guantánamo, en Santiago, en Granma, La Habana con Soberana, las provincias orientales con Abdala, y que eso va avanzando, se va cumplimentando con mucha disciplina, con mucho orden, y así iremos cubriendo la vacunación en nuestro país, una vez que ya esté terminada, y ahora también se va avanzando en este sentido, que también junto con las medidas de restricción nos van a ayudar a controlar este incremento de casos que, como se pudo ver en los gráficos que presenté hoy, todavía no se ve una reducción importante, un número elevado, una montaña que no acaba de caer la pendiente. Esta es la situación, Pepe. Ayer hablábamos de la situación o de la psiquis de las personas, cómo se ha venido afectando en todo este tiempo de COVID-19, no solamente en el mundo, sino también en nuestro país. Quisiera, después de este reporte que tenemos con Santiago de Cuba, volver a retomar el tema, porque hay algunas llamadas. Hay una señora de 85 años de edad que dice que si a través del pan que ella consume se puede inocular la COVID-19. Vamos a dejar ese tema y vamos a Santiago de Cuba. Hoy Santiago reporta 32 casos positivos a la COVID-19, 15 más que el día de ayer, y luego de ser una de las provincias con mayor incidencia de casos positivos, Santiago ha logrado disminuir ligeramente las cifras de contagios. Y esto se debe también al trabajo en las pesquisas, donde intervienen principalmente los estudiantes de ciencias médicas, nuestros jóvenes, como medida para contener la pandemia en el oriente del país y en la ciudad héroe de la República de Cuba. Hacia allá vamos. Buenos días, Reinaldo, ¿cómo se encuentra usted? ¿Todo bien? Así comienza la jornada para los estudiantes de Ciencias Médicas en Santiago de Cuba. Las pesquisas con calidad son de vital importancia en la detección de posibles casos. De ahí que en la provincia se realizan diariamente más de 4.000 pesquisas por parte de estudiantes de Ciencias Médicas en los 9 municipios. Los vecinos están haciendo conciencia sobre la situación epidemiológica que tiene nuestra provincia
con la COVID-19. Están pendientes cuando nosotros llegamos, ya incluso nos esperan en la puerta con sus buenos días, con su buena forma. Tocar las conciencias de las personas ha sido lo más difícil quizás, y creo que ya a estas alturas del trabajo lo hemos logrado bastante. Debido a la situación epidemiológica, en la provincia se han incorporado alrededor de 5.000 estudiantes de ciencias médicas, lo que ha permitido que hasta el momento se hayan detectado más de 10.000 casos con síntomas presuntivos de la enfermedad. Estamos buscando gente de buena voluntad que nos ayude, que esté consciente de lo que está pasando y de que nos puede ayudar a mejorar nuestra situación epidemiológica. Durante las pesquisas se mantiene un profesor por cada 10 dúos en aras de velar por la efectividad de las mismas. Nosotros pesquisamos desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde con vista a que si algún vecino ha salido a hacer alguna labor o está en su centro de trabajo, pues poderlo alcanzar en su vivienda y que no quede la casa cerrada. La colaboración responsable de los vecinos y del grupo de apoyo de la comunidad en la verificación oportuna de los datos ofrecidos en las pesquisas garantiza no solo la detección a tiempo de posibles casos, sino también un accionar más eficiente de las áreas de salud. Santiago Martí, Esperanza Castellanos Cabreja, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, ya vimos este reporte gracias a nuestros periodistas en Santiago de Cuba. Bueno, doctor, la situación psicológica en este año muy fuerte para todo el planeta. Cuba no está exenta. Ya usted escuchó esta pregunta que le comentaba hace algunos minutos. Una señora de más de 80 años nos dice su hijo que ella se ha negado a consumir el pan porque dice que a través del pan se puede adquirir, se puede contagiar con la COVID-19. ¿Esto cuánto tiene de psicológico, cuánto tiene de cierto o van unidos los dos? Mira, primero antes de entrar a los riesgos de transmisión con diferentes superficies y demás, pues realmente reconocer el trabajo que se viene realizando en nuestra provincia, indiscutiblemente con una conducción por su Consejo de Defensa, adoptando un grupo de medidas que todavía tenemos que seguir incrementando. Yo no he tenido la oportunidad de ir hace más de un año a mi provincia, Santiago de Cuba, y realmente, pero de todas formas las personas que han ido, los compañeros que han estado trabajando allá, algunos que pasan de regreso de Guantánamo me hablan que todavía tenemos que ganar mucho en el uso del nasobuco de nuestra población. Y en el caso de Santiago, bueno, pues no está exento de esta. Son provincias que vino una confianza producto de los meses que estuvieron sin caso, pero de todas formas se ha ido avanzando, hay medidas, pero todavía mucho riesgo. Primero por la población que es bastante, segundo por los movimientos, o sea, los riesgos epidemiológicos están importantes, pero indiscutiblemente reconocer que después de haber tenido unas tasas de incidencia muy elevadas, pues ha ido logrando un control de la pandemia, al igual que lo ha hecho Guantánamo, y debe continuar. O sea, son las dos provincias que tuvieron una transmisión más elevada y que han ido hacia el control. Lamentablemente, en el territorio oriental no podemos hablar lo mismo de Granma, todo lo contrario, Granma, después de haber mantenido un buen control durante meses, pues ha tenido un incremento que no tengo duda, que de conjunto con su Consejo de Defensa, con todas las organizaciones, pues va a lograr yugularlo y volver a la situación, pero mucho riesgo. Tú dices lo del pan, la señora sí, que te escribió. Que me imagino que no sea el único caso en nuestro país también, no. Por ese temor. No, mira, se crea el pánico pandémico, el temor que se produce. En medio de todo esto hay un grupo de personas, de familias, que se deprimen o bien por el tiempo que llevamos con medidas de restricción, a lo cual los cubanos y los latinoamericanos no estábamos acostumbrados, tal vez los asiáticos sí tenían un poco de más tradición, el nasobuco, pero realmente nosotros no. Y llega un momento que tú te sientes molesto. Siempre digo, nuestros niños, nuestros jóvenes, sus escuelas, su actividad, sus compañeritos, y realmente va creando este temor pandémico. Ahora,
La superficie, aquí se ha expuesto otras veces, podemos revisar qué más hay de actualizado en esto, qué tiempo dura el virus. Es un virus que se transmite a través de microgotas de saliva que pueden salir por la boca, por la nariz, al hablar, al estornudar todavía mucho más. Y cuando caen sobre la superficie, pues hay veces que se inactiva en un corto periodo de tiempo, hay veces que dura horas y unas cuantas horas, pudiera ser hasta un día o más de un día en determinada superficie. Y cuando usted se pone en contacto con la toca, no se lava las manos, no usa las soluciones desinfectantes, pues corre el riesgo de adquirir el virus, de transmitirlo. Específicamente el pan, ¿sí? Porque dirán, bueno, tanta vuelta al final del pan. Para caer en el pan. El pan, sí, que es la inquietud que plantea hoy esta señora, pudiera ser otra superficie. El pan sí tiene riesgo, lo que pasa es que si tuviera una correcta manipulación, si el traslado muchas veces cuando las personas se lo compran y van transitando cuadras o determinada distancia con el pan en la mano, así sin ninguna envoltura. El problema está en la manipulación. No está en la presión, o sea, no es la masa, no está en la masa el pan, está en la superficie el pan. Que realmente si tiene una buena manipulación, porque tampoco ahora vamos a coger y echarle un poco de cloro al plan para desinfectarlo, ¿no? Pero sí, con una correcta manipulación no tiene riesgo. Claro, si yo que estoy despachando, casi me soplo la nariz y sigo, si el que viene tampoco tiene las manos muy limpias, bueno, pues ahí sí se pudiera adquirir. Pero de todas formas, es parte de las cosas que tenemos que cumplir con la higiene. No solo por la COVID, claro, sino esto es para cualquier transmisión de otras enfermedades que también se adquieren por vía digestiva. Aclarada la duda, muchísimas gracias, doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología de nuestro Ministerio de Salud Pública. Lo importante es cómo se manipula cada cosa que se compra o que consumimos. Ahí está la importancia de mantener las medidas higiénico-sanitarias. De esta manera estamos poniendo punto final a esta conferencia de prensa que cada mañana ofrece el Ministerio de Salud Pública. Hoy se reportan 734 casos positivos a la COVID-19, 3 fallecidos y se otorgaron 795 altas en el día de ayer. Es la información que se acaba de dar. Mañana volveremos a las 9 en punto para seguir informándolos sobre la actualización epidemiológica de nuestro país. Tengan todos buenos días.